Pero hay alguien que lo ha tenido casi todavía peor, y ha sido Emmanuel Macron, el presidente francés, que si no tienes bastante con una, toma dos. Y es que vamos a hablar del dramita de la semana, porque yo creo que es un drama de semana para Emmanuel Macron esta que ahora termina, y lo vamos a hacer con nuestra experta en política francesa de sesión de control. Ella es Alba Moreno. Bueno, oye, perdóname, ¿de los cuatro? No sé, a no ser si Noelia y Fran no quieren oponerse a esto, eres nuestra experta en política francesa. Y bueno, como experta que eres, nos vienes a contar no la moción de censura en España, que luego comentaremos, sino la situación que hay en Francia. Porque en Francia arden las calles, políticamente hay tensión, se han producido 2 mociones de censura. Tienes un montón de cosas para comentar. Sí, es que esta semana, como decías, el gobierno de Emmanuel Macron se ha salvado por poquísimo y han fracasado las 2 mociones de censura que habían presentado en el país, una de la extrema derecha y otra apoyada por un grupo de diputados centristas y de izquierda, que se quedó a tan solo 9 votos de lograrlo. De esta forma se considera aprobada la reforma de las pensiones, aunque varios grupos de la oposición han presentado recursos ante el Consejo Constitucional. La primera ministra Elisabeth Borne ha asegurado que seguirá su programa de reformas, y Macron ha convocado una reunión el martes que viene en el Elíseo con los líderes parlamentarios de los partidos que aún apoyan a ese debilitado, digámoslo así, gobierno. Sí, muy debilitado, un gobierno que, bueno, que a Emmanuel Macron le quedan 4 años de legislatura que se le pueden hacer un poquito cuesta arriba. Pero hablemos de las mociones de censura. Se produjeron este pasado lunes y la pregunta es ¿de dónde surgieron? Es decir, ¿de dónde vienen esas mociones de censura? Pues mira, las 2 mociones de censura son la respuesta de los grupos políticos a la invocación del pasado jueves del artículo 49.3 de la Constitución. ¿Qué permite este artículo? Pues aprobar una legislación sin pasar por la Cámara Baja. Y es que esta ha sido la forma elegida por Emmanuel Macron para poner en marcha la reforma de las pensiones tan polémica que aumenta la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Y teniendo en cuenta que eran 2 mociones de censura, déjame preguntarte quién ha promovido esas mociones. Tú hablabas de un gobierno débil. ¿De dónde le vienen los enemigos a Macron? Pues una de ellas ha sido promovida por el Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen, cero sorpresa, que ya tenía pocas posibilidades de salir adelante. Joder, perdón, que estoy un poco que no. Tú Que me tranquila, trago tú más que. no te preocupes. Mira, la moción ya ha A ver, sucedido, no hay sí. prisa. La puedes contar tranquilamente. Pues bueno, que esta moción ya tenía pocas posibilidades de salir adelante, pues por ese recelo que al final se tiene al apoyar una iniciativa de la extrema derecha y solo consiguió 94 votos, y la otra estaba liderada por diputados centristas y regionalistas, y esta era la que más posibilidades tenía de salir adelante, y era clave el voto de los republicanos, que es el partido tradicional conservador de Francia, pero aún así obtuvo 278 votos y se quedó a 9, como comentaba al principio, de los 287 votos necesarios para conseguir la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Sí, se quedó muy cerca de salir adelante, y hay que decir que no solo en la Asamblea Nacional, no solo en la Cámara Baja, sino que esa reforma de las pensiones y sobre todo la manera de aprobarla había tenido mucha respuesta en la calle. Por tanto, Alba, ¿cuál fue la respuesta una vez sabido que se aprueba la reforma de las pensiones y que encima las mociones de censura no pudieron salir adelante, ni que sea por un estrecho margen? Pues se convocaron manifestaciones no autorizadas en París y en otras ciudades, y algunas terminaron con disturbios. La policía detuvo hasta ayer a 287 personas. La tensión sigue creciendo en estos momentos. Ya no sé cuántas personas habrán detenidas, y cuando nuestros oyentes escuchen el podcast el sábado, seguro que la tensión habrá escalado mucho más y habrá muchas personas más detenidas. Y eso a nivel social, pero a nivel político
político, el fracaso de las mociones de censura permitirá que por ahora la primera ministra siga en su cargo, y este resultado significa que la ley aumentará la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. O sea, que esta ley que promovía el gobierno de Macron ha superado el último paso parlamentario, ¿no? Por así decirlo. Pero los partidos tienen otras vías para torpedear la ley, como plantear recursos ante el Consejo Constitucional, que es algo que, como decía, podría ocurrir este martes, o recoger en un plazo de 9 meses los 4,87 millones de firmas necesarias para forzar la convocatoria de un referéndum, pero eso es una opción que es mucho más compleja legal y políticamente y que probablemente no va a pasar. Oye, antes de seguir hablando del tema, déjame que haga una broma, que es que has comentado que la policía ha detenido a 287 personas. No sé si os dais cuenta que han detenido a tantas personas como necesarias son en la Asamblea para aprobar la moción de censura. Es decir, solo les hace falta poner a los detenidos en la Asamblea Nacional y ya no tendrían problema con lo de la reforma. Pero bueno, dicho esto, y que me perdonen los 287 detenidos, volvemos un poco a la cuestión política, porque en realidad la reforma de las pensiones, el centro de toda la polémica, sale adelante. Tú misma lo has dicho, a nivel político se refleja que, sí, es verdad, que tanto la primera ministra sigue en su cargo como la reforma de las pensiones sigue adelante, pero otra de las cosas que se ha comentado esta semana en la política francesa es que Macron, a pesar de ganar las mociones de censura, sale tocado de esto. Sí, Macron tiene un gobierno cada vez más debilitado, y es que al final se ha puesto al 70% del país en contra porque rechazan la reforma. Y una cosa que contaba Marc Bassets en un artículo para El País era que Macron ha ignorado durante todo el proceso de discusión de la ley a los sindicatos, y al recurrir la semana pasada al artículo 49.3, que es lo que ha desatado todo esto, para imponerla, entre comillas, sin pasar por el voto parlamentario, pues ha agravado aún más ese abismo que le separa de la opinión pública, que es algo que ya vimos en las elecciones presidenciales y legislativas del año pasado, y eso ha alimentado aún más las acusaciones de autoritarismo, aunque el proceso es, ojo, democrático y totalmente constitucional. Sí, yo creo que, a ver, que en realidad, en cuanto a la legalidad del proceso, es verdad, hay que decirlo, poca gente tampoco lo pone en duda. Es decir, una cuestión es esas acusaciones más de autoritarismo, de ser un monarca absoluto dentro de Francia, que por cierto, mucha coña o medio coña ha habido con el tema de las guillotinas, ¿no? De la Revolución Francesa estos días. Pero bueno, dejando esta cuestión al lado, y si no hay guillotina mediante, Macron tiene su futuro asegurado hasta 2027, y hasta aquí será, porque no tiene otro mandato más, pero hasta 2027 tiene el futuro asegurado. La que no lo tiene tan asegurado es su primera ministra, porque ha sido una también de las más señaladas en estos últimos días. Exacto, ella está en el cargo desde el año pasado, pero se dice que Macron podría relevarla y cambiar el gobierno para marcar el inicio de una nueva etapa, pero no es seguro que lo haga enseguida, y aún así seguirá teniendo el mismo problema que ha tenido con la reforma de las pensiones, que al final los partidarios de Macron no tienen la mayoría en la Asamblea, aunque sean el primer grupo ahí. Y a esto se suma que el presidente se enfrenta, como decía, a un país que está en tensión cada vez más creciente, y desde que se presentó el proyecto de ley en enero se han celebrado más de 8 jornadas de manifestaciones convocadas por los sindicatos, y además tenemos que recordar que las huelgas en sectores como las refinerías o el transporte continúan también. Entonces, le esperan meses complicados tanto a él como a su partido y a Francia en general. Sí, a lo mejor, visto desde el punto de vista de la estrategia política, no sería demasiado inteligente cambiar ahora a corto plazo a Elisabeth Borne como primera ministra, más que nada porque si lo que quieres es reflejar un cambio de aires, un cambio de política, claro, si tienes a media Francia todavía paralizada por huelgas, o algunos sectores estratégicos paralizados por huelgas, al final es como vas a cambiar a la primera ministra y mañana claro, el sector del transporte de repente agudiza su huelga
Y al final, ¿a quién vas a despedir, no? O sea, al final va a tener que despedir hasta el bedel que te trae el agua, porque claro, no tendría demasiado sentido. Pero la cuestión es esta y nos lo ha explicado muy bien Alba, muchísimas gracias. Y como decimos en Francia, Macron que se enfrenta a 4 años, que no le queda poco, le quedan 4 años de mandato, debilitado en la Asamblea Nacional y sobre todo con una respuesta por su reforma de las pensiones que todavía no se ha acallado en las calles.